¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a comentar los hallazgos de la encuesta que encargó precisamente la Fundación Libertad y Desarrollo, que elabora Sid Gallup en días recientes. Ya en el segmento anterior, nuestro director ejecutivo, Paul Boteo, ha hecho una presentación en la que nos ha comentado los principales hallazgos, así que ahora en este segmento vamos a discutir las implicaciones y las esquinas que se puedan ver de estos resultados. Así que le presento a mis invitados. Ya tengo conmigo a Marielos Chang, que ella es politóloga. También me acompaña Cristian Castillo, él es analista político del IPNUSAC. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, nuestro director ejecutivo, Paul Boteo, quien ya, como les comenté, ha presentado la encuesta. Bienvenidos a los tres y empezamos nuestro análisis. Obviamente, el dato que todos esperaban era el del resultado esperado para la elección. Entonces, nada más refresco la memoria de la audiencia. De acuerdo con la encuesta, un 63% votaría por Bernardo Arévalo, un 37% por Sandra Torres. Esto es en papeleta simulada. En la pregunta en términos absolutos, Bernardo Arévalo captaba un 43% de intención de voto, Sandra Torres un 28% y luego entre nulos y ninguno o indecisos, pues un 29%. Pero más o menos las diferencias están bastante claras. Yo creo que hay una tendencia marcada que habrá que ver si se sostiene de aquí al 20 de agosto, pero creo que esa es la primera impresión. Para arrancar esta conversación y calentar motores, quisiera preguntarle a Marielos cómo ha recibido este resultado inicial. ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo ves el asunto? ¿Y qué te ha parecido lo que has podido ver hasta ahora? Mira, en términos de que era lo que esperábamos, sí, entendiendo de que es la tercera vez que Sandra Torres compite en una segunda vuelta y sabemos lo mucho que le ha pesado el antivoto a Sandra y cómo esto ha casi que limitado su victoria en los dos procesos electorales anteriores. Pero hay otros temas que me llaman la atención que no quiero mencionar específicamente con respecto al resultado, sino cómo lo vamos a ver en esta segunda vuelta, ¿verdad? Porque también si lo comparamos con la primera vuelta, el nivel de participación baja considerablemente en un 20%, pero lo más interesante es de que baja a nivel rural, ¿verdad? Y hay que considerar también que el gran voto está concentrado de Bernardo Arévalo, está concentrado en las áreas urbanas que son usualmente las que salen a votar. Entonces es un dato interesante y me gustaría ver cómo lo que ustedes nos presentaron va a afectar o no, o va a ser similar a los resultados finales del 20 de agosto. El otro tema importante es el tema de las prioridades para nivel de país y nivel familiar, que siguen siendo las prioridades económicas, pero me sigue sorprendiendo que ninguno de los dos candidatos habla o predomina en su agenda estos temas, ¿verdad? Si no se han dedicado exclusivamente a hablar tema de valores o en el caso de Semilla, pues responder ante la campaña negra en temas de valores y ideológicos. Y recordemos también lo que ustedes nos muestran es que solo el 3% está preocupado por los valores en los jóvenes, ¿verdad? Mientras que la mayoría está preocupado por temas de falta de empleo y alto costo de la vida. Así que esos temas me parecen relevantes y puntuales porque creo que todavía estamos a tiempo para ya sea la estrategia de ambos partidos a que reencaminen la discusión a una discusión donde verdaderamente se discutan temas que le importan a la ciudadanía en general. Y finalmente el otro tema que creo que sí sorprendió a muchos quienes estaban hoy presentes en la presentación de Paul fue el tema de la corrupción y cómo pasa de un cuarto, tercer lugar a un segundo lugar si lo comparamos con encuestas anteriores del 2019 y otras encuestas que habíamos visto de manera reciente donde la corrupción entre las prioridades estaba en el tercer o cuarto lugar, pero ahora ya está nuevamente en el segundo lugar, similar a como sucedió en el 2015. Sí. Cristian, tus impresiones, ya lo decía Marielos en los comentarios, pero ciertamente cuando uno miraba la pregunta del problema de país, era evidente que falta de empleo se llevaba el 29% de las menciones, pero la corrupción aparecía en un 18%. Luego comentaremos más adelante, pero identificaban mucho al candidato de Semilla con el discurso anticorrupción y eso puede explicar un poco su éxito electoral, pero quiero conocer primero tu visión preliminar para luego encauzar la conversación, Cristian. Bueno, buenas noches y en primer lugar el agradecimiento por la invitación. Yo quisiera además plantear un agradecimiento público al esfuerzo que hace la Fundación a poder invertir en una herramienta de esta naturaleza. La sociedad guatemalteca desafortunadamente en la primera vuelta de elecciones generales no contó con una buena cantidad de entrevistas o de estudios de opinión que pudieran reflejar de manera objetiva lo que sucedió. Básicamente contamos con una que fue publicada en un medio de comunicación masivo, pero de resto tuvimos una guerra
de desinformación a través de encuestas que eran financiadas, no sabemos con mucha claridad de dónde, pero que buscaban más bien confundir a la opinión pública, y obviamente eso generó una baja credibilidad en instrumentos como estos, que son sumamente importantes para la toma de decisiones, pero sobre todo que reflejan objetivamente la intención de voto de cara a unas elecciones generales. Así que me parece una contribución muy importante por parte de la Fundación el haber hecho una inversión de esta naturaleza. Hay que también estar conscientes que son inversiones realmente importantes, pero que ofrecen una cantidad de información que es valiosa para la sociedad. Dicho esto, es muy curioso una serie de elementos que hay que poner en discusión. Lo primero es que cuando se hace una entrevista seria, hay más de una variable que nos puede explicar el comportamiento de lo que está sucediendo respecto de lo que nos interesa, que en este caso es la intención de voto final. Para llegar a la intención de voto hay otras variables que fueron medidas y que obviamente explican el comportamiento y el estado de ánimo, pero sobre todo las percepciones que está teniendo la población guatemalteca respecto a la segunda vuelta de elecciones generales. A mí me sorprende la gran cantidad de gente que, independientemente de cómo va a votar, le interesa que se respeten las elecciones, que se respete la segunda vuelta y que se respete la voluntad popular emitida en esa segunda vuelta. Podemos entrar en la discusión fina de que cuánto porcentaje representa qué cosa, pero en definitiva los cargos se adjudican por los votos válidamente emitidos, y que es la gente que al final sale a las urnas a demostrar y a ratificar su compromiso con la democracia y su compromiso con la institucionalidad del país. Este dato es sumamente importante porque independientemente de por quién va a votar uno u otra persona que respondía, la mayor cantidad estaría dispuesta a defender esos resultados si en algún momento se pusieran en discusión, y obviamente habrán otros temas que vamos a ir discutiendo a lo largo de la entrevista, claro, pero que vale la pena poner la provocación desde este momento. Lo que ha sucedido en los últimos días después de las votaciones en contra del partido Semilla le jugó a favor a Bernardo Arévalo. Hay un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en contra de su partido, y esto obviamente juega a favor de la posición y del resultado final que estamos discutiendo. Yo comencé, Paul, directamente con el resultado, porque sé que es lo que la audiencia está esperando y todo el mundo está con esa ansiedad. A ti ya te hemos explotado hoy bastante con la presentación, con el segmento pasado que has hablado, pero quiero que comentes, porque no todos han visto probablemente todo el segmento, la importancia de lo que comentaba Cristian, ¿no? de esas encuestas que de alguna forma dan una foto. El resultado es una parte de la encuesta, Paul, pero creo que hay muchísimos, digamos, insumos que son importantes acá, y válido mencionar, como tú lo mencionaste en tu presentación, pero me gustaría reiterarlo, que fue un esfuerzo que también se hizo en 2019 con un resultado bastante acertado en términos del dato que se había previsto en 2019 y el resultado final, pero por favor, cuéntanos tú mismo. Bueno, yo creo que sí es importante hablar sobre el hecho de que en el 2019 hicimos 4 encuestas, 2 en primera vuelta electoral, 2 en segunda vuelta electoral, que en la primera vuelta electoral del 2019 los resultados fueron bastante exactos a lo que se dio el día de las elecciones. Publicamos esa encuesta 4 días antes de que fuera esa primera vuelta electoral. Y en la segunda vuelta electoral los resultados estuvieron muy cercanos al margen de error, y creo que fue también bastante exitosa en predecir quién iba a ganar esa segunda vuelta electoral. Hay un tema, y que lo mencionaba Cristian, y es el tema de la falta de confianza que se generó de alguna forma en las encuestas a raíz de lo que sucedió en la primera vuelta. Sin embargo, tenemos que comprender que Guatemala tuvo un proceso electoral bastante accidentado. Hubo la intención pues de ir dirigiendo el voto hacia ciertos candidatos que se consideraban los favoritos del sistema, y eso implicó el hecho de que se vetara la participación de 3 candidatos. ¿Y eso qué provocó? Pues cierto terremoto político de alguna forma, que reacondicionó las preferencias de los electores, y eso por supuesto que fue difícil de que se captara en la encuesta que se publicó por parte de Prodatos en la primera vuelta electoral, sobre todo porque ese reacomodo de
de preferencias electorales se dio en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas. Pero sin duda alguna es importantísimo el ejercicio de tener encuestas y en vez de perder la fe en ellas, lo que tenemos que hacer es tener más de ellas, porque eso nos permite tener información y sobre todo en países como los nuestros, en donde la democracia todavía es frágil, estas encuestas nos permiten dar un aporte en términos de lo que está sucediendo y de la fiscalización misma del proceso electoral. Entonces, eso creo que es importante. Y luego, en la encuesta que realizamos, se quiso hacer una primera sección en la cual básicamente se tuviera una lectura de lo que estaba sucediendo respecto al sentir de los guatemaltecos en la coyuntura política del país. Y lo que nos revela es que el 76% de los guatemaltecos creen que el país está por el camino incorrecto. Y luego también revela un alto rechazo a la gestión del actual gobierno, que ese rechazo se incrementa fuertemente en el área metropolitana y también entre las personas con mayores niveles de educación. Y por supuesto, algo importante es que el tema de corrupción que ya se mencionaba adquiere relevancia sobre todo en personas con alta educación, pero además entre los jóvenes, entre personas de 18 a 25 años que son de alguna forma el bastión electoral más importante del candidato Bernardo Arévalo y que nos podrían explicar también los resultados de la primera vuelta electoral, sobre todo porque en ese segmento las redes sociales juegan un papel bien importante para adquirir la información de la situación política del país. Sí, sin duda, esta introducción creo que nos da un contexto muy importante. Yo voy a ir diciendo algunas hipótesis que me parecen interesantes y creo que Paul dice algo muy importante. Las encuestas también dicen lo que dicen y no dicen lo que no dicen. Es decir, una encuesta no es un instrumento, no es una bola de cristal, es una foto. Y como decía Paul, en primera vuelta, por ejemplo, la encuesta de Prodatos se toma la foto en un momento turbulento, ¿no? Es como tomar la foto antes del terremoto, 10 segundos antes, ¿no? Después la foto es completamente distinta. Habían sacado al puntero que tenía 25% de intención de voto. Nadie nunca, luego en la elección llegó a tanto. Entonces, obviamente iba a haber un cambio muy, muy abrupto y creo que eso es importante, digamos, destacarlo para hacer justicia a las encuestas. Ahora, sobre esto que decía Paul, es bien interesante ver, por ejemplo, 62% de desaprobación a gobierno, 76% piensa que el país va por el camino equivocado, 70% piensa que el gobierno es corrupto. Es bien lógico entonces pensar que alguien que se posicionara lejos de lo que se ve como el gobierno obtuviese un buen resultado, Marielos. Entonces, si uno empieza a leer también, a interpretar los datos más allá del resultado, empieza a tener un poco más de sentido la sorpresa que da Arévalo en primera vuelta, ¿no? Claro. Regresando solo a un tema anterior de tu pregunta inicial, hay mucha gente que esperaba que la diferencia entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres fuera mayor, ¿verdad? Pero para poner en contexto, si lo comparamos con la elección pasada con Alejandro Yamatei, Alejandro Yamatei sacó 57% de los votos válidos y Sandra Torres 42%. Entonces, digamos, siempre está entre esa diferencia común. O sea, no es ni mucha ni poca, sino la que siempre ha existido. Y tal vez la gente esperó que la diferencia fuera aún mayor precisamente por temas como la corrupción y antisistema y porque es la tercera vez que Sandra compite en una segunda vuelta. Con respecto a tu pregunta puntual, sí, creo que hay que reconocer que el hecho de que varias personas, que los binomios hayan posicionándose como antisistema, y me refiero específicamente al binomio del MLP, al binomio de Roberto Arzú y finalmente al de Carlos Pineda, eso fue lo que les aumentó las probabilidades de poder haber sido electos, ¿verdad? Y también lo que aumentó la posibilidad de haber limitado su candidatura y que finalmente sí se cumple con la limitación de estos 3 binomios y un cuarto, pues que sí era un poco desconocido. Entonces sí, por eso me parecía importante mencionar el aumento de la corrupción como uno de los principales problemas del país y cómo pasa del cuarto al segundo nivel, porque esto explica muy bien por qué las personas están nuevamente volcándose a candidatos que ellos consideran que pueden combatir la corrupción, que es otro dato importante que también da su encuesta con respecto a qué capacidad tiene cada candidato para combatir qué problema, ¿verdad? Y por ejemplo, Bernardo, si no estoy mal,
En este resultado sale con 58% y Sandra Torres con un 11% en su capacidad de combatir adecuadamente la corrupción. Y otro tema importante que mencionó Paul en la presentación fue cómo los jóvenes identifican específicamente el problema de la corrupción como uno de los principales problemas para ellos. Entonces eso también trata de explicar por qué los jóvenes terminan eligiendo candidatos como Bernardo Arévalo y como Semilla. A mí me sorprendió, Cristian, el dato de la amenaza a la democracia. El 73% respondió sí, hay una amenaza a la democracia, y el 69% decía estar muy al tanto de lo que pasaba en el intento de cancelar el movimiento Semilla. A mí me sorprendió que fuera tan alto el porcentaje de gente consciente del problema. ¿Tú cómo lo viste? Precisamente la variable más preocupante en torno a todo el proceso electoral, no solamente a la segunda vuelta de elecciones generales. Y esto lo sumamos a el tema de que lo que se está rechazando es al sistema como tal y a todas las dinámicas de corrupción que ha generado ese sistema en los últimos 40 años. Obviamente lo que vamos a encontrar es que quien se posiciona en contra del sistema va a ganar un respaldo, pero electoralmente la sociedad guatemalteca le sigue apostando al sistema electoral como el mecanismo para poder darle funcionamiento al sistema. Hay que recordar que en primera vuelta y en la única encuesta que se publicó en un medio masivo, pues refería que el candidato antisistema era el que estaba en primer lugar, y eso era Carlos Pineda. No aparecía Bernardo Arévalo como la opción antisistema o como la gran opción de oposición electoral. Eso nos lleva a pensar que la gente no está votando necesariamente por Bernardo Arévalo y por el movimiento Semilla, sino por aquel que representa una capacidad de enfrentar a ese sistema que se está rechazando de manera sistemática en la opinión pública, pero además en el voto como tal. En ese sentido, es importante el reto que se le lanza a Bernardo Arévalo y al movimiento Semilla, puesto que sí, Bernardo Arévalo y su partido representan la oposición sistemática a la alianza gobernante desde el Congreso de la República. De pronto no hubo grandes éxitos en cuanto a la gestión legislativa de la oposición del movimiento Semilla, pero sí se identifica que fueron consistentes y que además tuvieron una posición que se mantuvo a lo largo de lo que va de la 9ª legislatura. Eso me parece que permite reflejar los resultados que estamos teniendo tanto en primera vuelta como esta segunda vuelta. Esto nos lleva a tu pregunta. La gente, aunque está rechazando las acciones corruptas de ese sistema y a la clase política que lo ha gobernado, el sistema se sigue autofortaleciendo, y esto lo vemos en la segunda ronda de revisión de resultados y el cotejo de actas. Al final, aunque se pone en duda el trabajo de las juntas electorales, ya en esta segunda revisión se demuestra y se ratifica que el sistema está funcionando, legitimando y legalizando adecuadamente los resultados de las elecciones generales y obviamente de la voluntad popular. Dicho todo esto, aunque hay sectores en el país que han estado levantando el debate de un eventual rompimiento constitucional, y hay quienes se atreven inclusive a decir que ya el sistema no está lo suficientemente robusto para poder garantizar la defensa del voto popular, la gente, a pesar de eso, está saliendo a votar y a ratificar el sistema democrático. Hay un dato en la encuesta que me parece muy revelador. Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿por quién va a votar? Pues se eligen una de las dos opciones. Sin embargo, hay gente que va a ir a votar y no ve en ninguna de las dos opciones como su favorita. Pero, sin embargo, están yendo a votar, van a ir a votar, y encima saldrían a manifestar si se pusiera en riesgo la segunda vuelta de elecciones generales o la ratificación de sus resultados. Eso quiere decir que la sociedad, que la ciudadanía está comprometida con la democracia y con el componente electoral que son las elecciones. Aunque no me lo crean, ya me quedan apenas 5 minutos, entonces voy a acelerar un poquito el ritmo para preguntarles un par de cosas. Pero Paul, a mí me parece que lo que dice Cristian ahora es muy importante, porque vimos que cuando los excesos, ¿verdad?, de la Fiscalía iban dirigidos a, de alguna forma, boicotear el proceso electoral, vimos una respuesta muy contundente de sector empresarial, sociedad civil, comunidad internacional, pero vemos también que ese respaldo no es de élite, es un respaldo popular, y eso yo creo, Paul, que es interesante destacar. ¿Cómo lo has visto? No, yo creo que esto es algo sumamente valioso y diría yo esperanzador para el país,
porque en medio de todas las crisis institucionales que hemos tenido y del deterioro de ciertas instituciones, lo cierto es que hay una institución que pareciera para los guatemaltecos sagrada, y es el hecho de las elecciones. Y como ya mencionaron ustedes, el apoyo al proceso electoral de la primera vuelta fue masivo, fue unificado de todos los sectores de la sociedad civil, derecha, izquierda. El consenso es las elecciones se respetan. Y luego lo interesante es que, como ya lo mencionaba Cristian, el tema es que incluso aquellas personas que van a ir a votar nulo quieren que se respete su derecho a ese voto. Y eso tal vez nos da esperanza, porque son 40 años casi de procesos electorales en los cuales hemos tenido transiciones pacíficas en el poder. Y hay que decirlo, desde los años, desde básicamente los años 40, hace 80 años, hemos tenido en Guatemala, con todas sus disfuncionalidades, la alternabilidad en el poder, incluso en los momentos más oscuros del país, en los años 60 y 70, cuando nuestra democracia pues no existía básicamente, sino que tenía regímenes que obviamente no eran democráticos, pero incluso ahí había una alternabilidad en el poder. Y creo que los guatemaltecos hemos de alguna forma interiorizado que se necesitan elecciones y que se necesita la alternancia en el poder como un eje fundamental para la convivencia pacífica. A ver, me quedan 30 segundos para cada uno y les quiero hacer una pregunta final a los tres. ¿Creen ustedes que hay algún factor que debamos prestar atención que pueda cambiar la situación de aquí al 20 de agosto? Comienzo contigo, Marielos. Sí, hay un factor ahí pequeñito que se muestra con respecto al 14% de personas opina que Semilla no debería competir porque es un partido que se hizo de manera ilegal. Y me parece interesante este dato porque esto es lo que se ha tratado de desarrollar con respecto a la campaña negra y que vamos a ver en las próximas semanas y que sí podría afectar los resultados de intención de voto. Y me parece curioso además porque esto no sucedió, por ejemplo, cuando arrestaron a Mario Estrada en el 2019 y esa alusión directa a la UCN. La UCN fue victoriosa en esa elección, ¿verdad? Recordemos que fue el partido que obtuvo en tercer lugar el mayor número de alcaldías y se convirtió en la tercera fuerza del Congreso. Entonces, ese dato me parece curioso y que creo que es al que hay que prestarle atención para saber qué nos espera en la segunda encuesta que van a presentar el 16. Exactamente, coincido contigo, Cristian. ¿Alguna otra cosa que te parezca relevante que debamos prestar atención de acá al 20? Bueno, que ese elemento que ha planteado la licenciada Chan se contradice con las respuestas mismas que se dan en la encuesta. Esto cuando vemos, por ejemplo, que se pregunta de acuerdo con que se elimine el partido del Movimiento Semilla y el 67% dice un contundente no. Es decir, estamos claros que independientemente de los señalamientos al Movimiento Semilla, que deberán investigarse en su momento, eso pues ya se ha determinado mismo en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ya las reglas del juego bajo las cuales se convocaron las elecciones generales no permiten alterar la oferta electoral y obviamente en este caso a los candidatos. En ese sentido me parece que yo creo que van a haber elecciones, que las elecciones igual que la primera vuelta van a ser muy, muy, muy democráticas, además sin algún sobresalto específico que ponga en riesgo los resultados, pero sí es importante hacer la mención de que si en la primera vuelta el candidato Arévalo obtuvo 3 puntos porcentuales por debajo de Sandra Torres con un 25% de conocimiento, ahora que 7 de cada 10 guatemaltecos está enterado de la persecución al partido y del conocimiento al candidato, obviamente el nivel de apoyo seguirá creciendo y eso pues se medirá el día de las votaciones. Paul, el ojo experto, ¿dónde tiene que ir en estos días? Bueno, yo diría que hemos tenido un proceso turbulento y eso por supuesto que le añade cierto grado de incertidumbre a este proceso electoral en términos de preferencias de los electores. Sin embargo, todos los intentos que se han hecho en este momento por, digamos, desprestigiar al partido Semilla y al candidato Fernando Arévalo parece que no han sido exitosos. Sin embargo, creo que van a seguir y sobre todo la candidata Sandra Torres pues hace esas alianzas con ciertos sectores conservadores del país, incluso ha anunciado cierto tipo de alianzas con alcaldes y vamos a ver
qué tanto rédito le va a dar ese tipo de alianzas. Pero sin duda alguna estamos en un proceso en donde tampoco podemos descartar escenarios, incluso cuando ya estamos a solamente 2 semanas de la elección, aunque yo espero, como decía Cristian, que estas elecciones sean como las de la primera vuelta electoral sin ningún tipo de alteración. Sin duda, no hay nada dicho en política, veremos qué pasa en los siguientes días. Sandra Torres es una candidata que tiene el 40% de opinión negativa, unas menciones, pues ya verán la encuesta, les animo a verla en la página web de la Fundación Libertad y Desarrollo, unas menciones poco agradables, así que tiene todo para perder, pero en política no hay nada dicho. Muchísimas gracias, Marielo Chang, Cristian Castillo, Paul Boteo, por esta conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.